Imagina la escena con absoluta claridad. Son las 3 de la mañana en la Interestatal 80, ese tramo interminable de asfalto negro que serpentea entre Sacramento y Reno, donde la noche parece tragarse los sonidos y el viento es el único testigo del insomnio de los camioneros. La carretera está vacía, silenciosa, como si el mundo entero hubiera pactado una tregua momentánea para descansar. Pero no todos duermen. En algún punto perdido de esa inmensidad, un oficial de la patrulla de caminos de California avanza al volante de un Dodge Monaco Interceptor, un monstruo policial de acero diseñado para dominar la autopista. Ese Monaco lleva un 440 Magnum bajo el capó, un motor hecho para perseguir, resistir y atrapar. Es una máquina que puede rozar las 147 millas por hora sin pestañear, un depredador con sirenas que sobre el papel no teme a nada. Entonces, algo rompe la calma. Un destello oscuro cruza por el rabillo del ojo del oficial. Un Charger negro, casi un fantasma metálico, pasa rugiendo a 95 millas por hora en una zona limitada a 55. En teoría, esto es rutina. En teoría, detener ese coche debería ser tan sencillo como respirar. En teoría, esta persecución tendría que durar 30 segundos. Pero la teoría está a punto de morir en esa carretera, porque ese Charger no se comporta como ningún coche que exista en 1976, ni siquiera como uno modificado. Ese Charger parece cabreado, parece vivo, acelera como si lo hubieran disparado desde un cañón. El oficial reacciona, pisa a fondo y el Monaco responde al instante. 120, 130, 140 millas por hora. Pero las luces traseras del Charger simplemente se alejan, no huyen. Desaparecen. A 145 millas por hora, justo en el borde del abismo donde el Mónaco empieza a flotar y volverse peligroso, el patrullero sigue perdiendo terreno, pierde metros, pierde esperanza, pierde orgullo. No está persiguiendo un infractor, está persiguiendo un espejismo. Y en cuestión de segundos, el Charger se ha esfumado en la oscuridad del desierto de Nevada, devorando la noche a velocidades que solo deberían existir en fantasías o en pistas cerradas. Cálculos posteriores determinarían que ese coche alcanzó las 165 millas por hora. Y no con gasolina de competición ni piezas prohibidas. No, con combustible corriente, equipo de emisiones y aparentemente todo stock. En 1976, y eso, simple y llanamente, no tenía ningún sentido. El Charger del 76 era la sombra triste de lo que había sido. La muerte lenta de la era de los muscle cars había llegado con golpes brutales, regulaciones ambientales, seguros imposibles, crisis del petróleo, motores ahogados y fabricantes desesperados por cumplir. El Pinto 8 de 400 pulgadas cúbicas del Charger apenas ofrecía unos patéticos 240 caballos. Era un gigante desnutrido, una caricatura de sus años gloriosos. Dodge, ese año, no ofrecía nada que pudiera oler siquiera las 120 millas por hora. Así que la pregunta era inevitable. ¿Cómo demonios ese Charger negro estaba humillando interceptores diseñados a propósito para destruirlo? La respuesta lleva un nombre: Dale Strickland, un ex mecánico de NASCAR con un talento innato para lo prohibido, un hombre que sabía exactamente dónde buscar potencia sin que nadie lo notara, un hombre que entendía la mecánica como otros entienden un idioma secreto, y sobre todo, un hombre que no le temía a la palabra imposible. Su creación involucró un tren motriz que oficialmente no debía existir, modificaciones tan quirúrgicas que 3 departamentos de policía revisaron el coche y no encontraron absolutamente nada sospechoso, y una ingeniería oculta tan perversa que convertiría a ese Charger en leyenda. Pero para entender lo que Strickland produjo para comprender cómo nació el coche más temido por la patrulla de caminos de California, hay que regresar a 1976 y al infierno que vivía la industria automotriz. El embargo petrolero del 73 había destrozado al consumidor americano, triplicando el precio del combustible y sembrando paranoia. Los fabricantes tuvieron que sacrificar potencia. Las aseguradoras castigaban sin piedad cualquier motor con gusto por la velocidad.
La ley de aire limpio obligaba a bajar relaciones de compresión, suavizar árboles de levas, reducir carburadores, estrangular escapes, mutilar caballos de fuerza. Los números de antaño 375 HP, 425 HP, 490 HP quedaron atrás como sueños juveniles. En ese contexto, el Charger SE del 76 era casi una broma trágica. Un coche grande, pesado, comodón, con un motor enorme que respiraba como un anciano asmático. Y sin embargo, fue ese el lienzo que eligió Strickland para crear un monstruo silencioso. Mientras tanto, la patrulla de caminos tenía sus propios caballos de batalla. Plymouth Fury y Dodge Monaco, equipados con el paquete policial E86, máquinas diseñadas para persecución real. Motores 440, RB de 255 caballos de fuerza, radiadores reforzados, alternadores potentes, enfriadores de transmisión, dirección asistida con refrigeración extra y, lo más importante, un diferencial 3.23:1 hecho para velocidad sostenida. Eran rápidos, robustos, resistentes. En 1976 eran lo más cercano a un depredador de autopistas. Y sin embargo, cuando apareció el Charger negro, parecían automóviles domésticos improvisados. Dale Strickland no era cualquiera. Había trabajado para Petty Enterprises a principios de los 70, sabía cómo se comporta un coche al límite, entendía qué partes podían modificarse sin alterar el aspecto exterior. Era un mago de las transmisiones. Cuando NASCAR prohibió el Hemi en el 71 y su trabajo perdió brillo, abrió un taller en Bakersfield especializado en trenes motrices Mopar para corredores clandestinos. Pero nada de lo que había hecho hasta ese momento se comparaba a lo que estaba por crear. A finales de 1975, un cliente misterioso llegó a su taller con una propuesta peligrosa. Quería un Charger S negro de 1976, lo quería rápido, demencialmente rápido, lo quería tan rápido que, en sus propias palabras, nunca tuviera que detenerse bajo ninguna circunstancia. Dejó sobre la mesa $25,000 en efectivo, en dinero actual más de $130,000. Y pidió una condición clave: nada debía parecer fuera de lugar. Ni el sonido, ni las piezas, ni siquiera el ralentí. Todo tenía que lucir como salido de fábrica. El desafío era casi imposible. Un taller típico habría tirado por la ruta convencional. Arrancar el motor 400 y montar un 440 o un viejo 426 Hemi. Pero eso habría sido demasiado evidente. Los headers llamarían la atención. El sonido del ralentí sería sospechoso. La policía podría identificar un motor no original a simple vista. Así que Strickland tomó el camino opuesto: construir un coche monstruosamente rápido, pero que por fuera fuera tan ordinario como el de un contable que va al supermercado. Lo primero fue el motor 400. Las culatas fueron pulidas y portadas con especificación NASCAR, aumentando el flujo un 31% sin alterar la forma exterior. Las cámaras fueron suavizadas, las guías ajustadas, los puertos afinados. Solo esa modificación añadía unos 35 caballos de fuerza invisibles. Luego, Strickland instaló un árbol de levas durmiente, un perfil engañoso que aumentaba duración y elevación, pero mantenía un ralentí tan suave que cualquier mecánico juraría que era stock. El carburador Thermoquad fue modificado internamente, más mezcla, mejor respuesta secundaria, mayor flujo, todo escondido dentro de una carcasa que decía original. El escape fue directamente una obra de ingeniería clandestina. Headers disfrazados de manifolds, números de parte falsos, piezas reales escondidas bajo formas falsas. Los tubos Mandrell Bent, caros, perfectos, eficientes, estaban ocultos bajo carcasas intencionalmente oxidadas. Por fuera, todo lucía viejo. Por dentro, respiraba como un atleta olímpico. Pero el golpe maestro no estaba en el motor, estaba en el diferencial. Strickland diseñó un eje trasero de 2 velocidades usando piezas retiradas de NASCAR. Una auténtica locura mecánica, completamente automática y completamente oculta. Hasta 70 millas por hora, el coche usaba una relación de 3.91:1, proporcionando una aceleración brutal.
A partir de esa velocidad, un mecanismo centrífugo activaba un conjunto planetario que bajaba la relación a 2.41 a 1, una sobremarcha secreta que convertía al Charger en un misil. El resultado era una combinación impensable: salida feroz y velocidad final suicida. Top speed teórico, 168 millas por hora. Y todo esto sin que nada pareciera modificado. La suspensión seguía la misma filosofía. Amortiguadores Koni ocultos, muelles 20% más firmes camuflados, barras estabilizadoras más gruesas escondidas en carcasas de serie. El coche lo hacía todo mejor, sin que nadie pudiera explicar por qué. Las pruebas privadas de Strickland fueron la sentencia de muerte para cualquier patrullero de la CHP. 0 a 60 en 5.9 segundos. Cuarto de milla en 13.8. Velocidad final limitada solo por la longitud de la carretera. Y un comportamiento tan estable que parecía deslizarse sobre rieles. En enero de 1976, el coche salió a la calle. Un mes después, tuvo su primera persecución. Y nació una leyenda: el Fantasma Negro. Lo que siguió fue un año y medio de humillación para la patrulla de caminos. Persecuciones fallidas, helicópteros incapaces de seguirlo, patrullas sobrecalentadas y reventadas, maniobras imposibles, desapariciones repentinas, reapariciones inexplicables a cientos de kilómetros. El Charger parecía siempre saber dónde estaban los agentes antes de que ellos mismos lo supieran. Nunca se detuvo, nunca falló, nunca fue atrapado. Y tras 47 persecuciones documentadas, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido, como si siempre hubiera sido lo que decían los agentes más supersticiosos. Un fantasma, un mito, un coche maldito escapado del infierno mecánico de algún loco brillante. Un Charger que nunca debía haber sido posible. Y sin embargo, durante un año y medio, dominó las autopistas de California, como ningún coche lo ha hecho antes ni lo hará después. Solo imagina esto. El oficial Mitchell conducía una de las armas más nuevas de la patrulla de caminos de California, un Dodge Monaco Special Order equipado con el motor 440 y el Charger apareció como si siguiera un guión, avanzando hacia el norte a unos tranquilos 75 millas por hora. Las unidades se mantuvieron ocultas, dejándolo pasar para atraparlo cerca de Fresno, donde esperaban con barreras de concreto. Pero de alguna manera, el conductor lo supo. 5 millas antes de la trampa, el Charger salió de la autopista, apagó las luces y se deslizó hacia caminos agrícolas. El helicóptero intentó rastrearlo con visión térmica, pero lo perdió entre maquinaria, bombas de riego y estructuras metálicas. A la mañana siguiente, apareció estacionado frente a un diner en Bakersfield, como si nada hubiera ocurrido. En diciembre, la CHP hizo un último intento monumental. Reclutaron a un piloto profesional, Bob Bondurant, uno de los mejores conductores de competición de su época, para manejar el Mónaco más rápido disponible. El plan era simple: Bondurant forzaría al Charger hasta provocar un error humano, el único punto débil que creían posible. El encuentro ocurrió el 18 de diciembre, en la I-5 cerca de Coalinga. Bondurant lo describió así: he manejado de todo, coches Can-Am, Fórmula 5000, Mustangs de Trans Am. Pero este Charger era otra cosa. No solo era rápido en línea recta, el tipo sabía conducir, sabía de verdad. Tomaba las curvas con líneas de carrera perfectas, buscaba el vértice tardío, frenaba al límite cuando hacía falta. En la sección montañosa, iba derrapando las 4 ruedas a 90 millas por hora como si nada. Bondurant logró seguirlo durante 37 millas, el contacto más largo registrado. Pero finalmente, en una recta larga, el Charger simplemente se alejó. El Mónaco dio todo lo que tenía, 151 millas por hora. Bondurant estimó que el Charger circulaba a alrededor de 165 millas por hora, y todavía acelerando. Y así como apareció, el Fantasma Negro desapareció. La última aparición confirmada ocurrió el 3 de enero de 1977 en la Highway 101 cerca de San Luis Obispo. Un solo oficial inició la persecución, la perdió en 2 millas. Y esa fue la última vez. Ni más avistamientos, ni más reportes.
El coche de persecución más famoso en la historia de California se evaporó. Las teorías explotaron por todos lados. Unos decían que el conductor fue arrestado por otro delito. Otros afirmaban que el coche se había estrellado y escondido. Unos pocos aseguraban que la CHP sí lo atrapó, pero encubrió el hecho para evitar la humillación pública. La verdad emergió en 1994. Dale Strickland, agonizando de cáncer de pulmón, concedió una entrevista a Hot Rod Magazine. Confirmó que él construyó el coche. Confirmó el eje trasero de 2 velocidades. Confirmó casi todas las especificaciones que los aficionados habían deducido. Pero nunca reveló el nombre del dueño. Pagó en efectivo. Nunca me dio problemas. Hasta donde sé, nunca lastimó a nadie, dijo Strickland. Solo le gustaba manejar rápido, muy rápido. Y entonces soltó un último secreto. No era un solo Charger, eran 2. El negro original y un segundo coche idéntico, color marrón, construido al mismo tiempo. Cuando la presión aumentaba demasiado sobre el Charger negro, el coche marrón salía a correr, confundiendo testigos y desorientando a los investigadores. Según Strickland, el Charger marrón fue destruido en 1978. El Charger negro permanecía oculto en algún granero de Nevada, aún funcionando, aún capaz de 165 millas por hora. En 2018, un Charger SE negro de 1976 se subastó en Barrett-Jackson por $187,000. El vendedor afirmaba que era el fantasma negro. La inspección reveló un motor 400 modificado, una transmisión 727 reforzada y un desgaste anómalo en el diferencial que sugería una relación no estándar. Pero el famoso eje trasero de 2 velocidades ya no estaba ahí. Había sido reemplazado por un convencional 3.23:1. ¿Era el coche real? El VIN no coincidía con ningún reporte de la CHP, aunque el conductor nunca fue capturado, así que nunca se registró oficialmente. Las modificaciones eran de época y seguían técnicas propias de Strickland, pero sin ese eje trasero revolucionario era solo un Charger rápido más. Así que, ¿qué ocurrió realmente? Pongámoslo en perspectiva. En 1976, el coche de producción más rápido de Estados Unidos era el Corvette, con una velocidad máxima de 132 millas por hora. En Europa, los más veloces, Ferrari 308, Porsche 911 Turbo, apenas alcanzaban 155. Y sin embargo, un Charger de 2 toneladas, con equipo de emisiones y techo de vinilo, se dice que volaba a 165 millas por hora. El eje trasero de 2 velocidades que describió Strickland era adelantado a su tiempo. En los 60, algunos equipos de NASCAR habían jugueteado con ideas parecidas, pero nunca las perfeccionaron. Un sistema planetario activado por fuerza centrífuga, capaz de soportar más de 500 caballos de fuerza y cambiar de relación sin intervención del conductor, era algo que pocos ingenieros habrían considerado posible con tecnología de los 70. Si existió de verdad, fue una de las innovaciones más extraordinarias jamás creadas para un coche de calle. Una solución mecánica a un problema que la industria no resolvería hasta la aparición de las transmisiones electrónicas con sobremarcha en los 80. La ingeniería humana era igual de impresionante. El conductor, quien quiera que fuese, tenía un entendimiento casi quirúrgico de las tácticas policiales, los protocolos de comunicación, las rutas, la geografía y las debilidades del sistema. Forzaba el coche lo suficiente para escapar, pero nunca tanto como para perder el control. En 18 meses y 47 persecuciones, jamás cometió un error serio. Algunos creían que era un expolicía. Otros sugerían entrenamiento militar, quizá un veterano de Vietnam. Otros más pensaban que era un piloto profesional, jugando al forajido. Lo cierto es que el coche cambió la forma en que la CHP eligió sus vehículos durante décadas. Después del fantasma negro, comenzaron a ordenar patrullas con motores más grandes, mejor refrigeración y velocidades máximas más altas. El Mustang SSP de los años 80 surgió directamente como respuesta a aquella humillación. También lo hicieron los Chevrolet Camaro B4C de los 90. Pero más allá de eso, el auto cambió la cultura del motor.
demostró que incluso en la era más oscura del rendimiento automotriz, cuando regulaciones y aseguradoras parecían haber matado la velocidad, la innovación aún podía abrirse paso. Un solo mecánico con conocimientos de NASCAR y un conductor con nervios de acero lograron humillar a toda la patrulla de caminos de California. Dale Strickland murió en 1994, llevándose varios secretos a la tumba. El dueño jamás se identificó. El coche desapareció, pero la historia se volvió leyenda. En 2023, Dodge lanzó una edición Black Ghost del Challenger como despedida de la era Emmy. 300 unidades, todas negras. Se agotaron en 14 minutos. Porque las leyendas no necesitan ser 100% reales para importar. Da igual si el Charger realmente tenía un eje de 2 velocidades. Da igual si alcanzó 165 millas por hora. Da igual si eran 1 o 2 coches. Lo que importa es lo que simboliza. Ingeniería como acto de rebeldía, innovación como desafío, una bofetada mecánica a un mundo que intentaba ralentizarlo todo. Hoy, cuando los coches eléctricos hacen 0 a 100 km por hora en 2 segundos y superan las 200 millas por hora, el fantasma negro puede parecer un recuerdo pintoresco. Pero en 1976, con el combustible racionado, las aseguradoras matando los muscle cars y el gobierno imponiendo mediocridad, aquel Charger dijo, no. Ese coche se convirtió en un símbolo del ingenio estadounidense, del espíritu del hot rodding que se niega a morir, del eterno juego entre quienes hacen las reglas y quienes las rompen a 165 millas por hora. Cada preparador moderno que exprime un motor, cada taller que construye un sleeper, cada entusiasta que fuerza los límites. Todos son herederos espirituales de Dale Strickland y su Charger imposible. El fantasma negro demostró que, con suficiente creatividad técnica, habilidad al volante y pura audacia, podía seguir siendo inalcanzable aunque el mundo entero intentara frenarte. Así que la próxima vez que veas un Charger del 76 oxidado y olvidado, recuerda que uno de ellos, en manos de un genio y conducido por un fantasma, humilló a todo lo que California lanzó en su contra. Ese coche no fue solo una máquina, fue un mito rodante, una sombra que nunca lograron atrapar. Y quizá, solo quizá, aún esté oculto en algún granero, esperando que alguien valiente gire la llave y despierte a la leyenda. Si te gustan historias así, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima.